Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos desde México y desde la ciudad de Durango, Durango, un estado que está al norte de la República. Ya estamos muy cerca de Estados Unidos. Y bueno, es un placer convivir y compartir con nuestros hermanos de Ecuador, en donde amablemente me han invitado en esta ocasión para compartirles mis experiencias docentes en tiempos de COVID, cosa que me da mucho gusto y yo entiendo y supongo que de una u otra manera debemos de compartir como latinos esta problemática que el día de hoy les voy a exponer de mi país. Únicamente voy a hablar de mi país, México, y bueno, pues empezamos. Yo les quiero decir que soy doctora, me voy a presentar con ustedes. Soy doctora en Gobierno y Administración Pública, tengo maestría en Administración de Calidad de la Gestión Pública, tengo maestría en Terapia Gestal y tengo un entrenamiento en constelaciones familiares y terapias humanistas. El año pasado fui distinguida gentilmente con el premio Elizundia Charles de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración de la zona 3, que es a la que yo correspondo. Soy certificada como docente en administración. Tengo reconocimiento de perfil PRODEP, como lo solicita la Secretaría de Educación Pública, y tengo un reconocimiento como investigadora de COSITED, que es un organismo estatal de CONACYT. He publicado libros y artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales con la línea de investigación, gestión estratégica en las organizaciones públicas y privadas y sus implicaciones socioeconómicas. Actualmente soy presidenta del Colegio de Licenciados en Administración de Durango en la gestión 2015-2020 y soy docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado y soy profesora de tiempo completo de la Universidad Juárez del estado de Durango y estoy adscrita a la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Quiero decirles que tengo experiencia en la administración privada, en la administración educativa y en la administración pública. También soy consultora de situaciones educativas y bueno, pues entonces esta soy yo, estoy a sus órdenes y bueno, pues empecemos nuestra plática del día de hoy. Voy a empezar con las angustias. En el otoño de 1918 tuvimos en nuestro país una pandemia que se llamó gripe española, a pesar de que no empezó en España, pero duró de 1918 a 1920 más o menos. Y en el mundo cobró 40 millones de muertos, ¿sí? Solamente en México cobró 500,000 muertes. Entonces fue una pandemia que causó terror en lo que es la ciudadanía mexicana porque no había forma de poder combatirlo y aquí le estoy exponiendo dos fotografías muy ilustrativas porque no estábamos en 1918, era muy complejo y muy complicado tener una pandemia en esos años. Posteriormente, casi un siglo después, tenemos ahora COVID-19, en donde en marzo del 2020 la ONU decide declararlo a nivel de pandemia y a la fecha del día de ayer, en el mundo lleva cobrados 1,037,971 muertes, en México lleva 85,285 y en Ecuador lleva 8,115. Esta situación, bueno, estas estadísticas son al día de ayer. Esta situación de la pandemia, a pesar de que ya lo habíamos vivido en nuestro país hace 100 años aproximadamente, pues genera un enorme miedo, angustia, terror, porque jamás habíamos vivido una cuarentena. En nuestra generación no habíamos vivido tampoco un movimiento social o un movimiento político como una revolución a lo mejor
como para que pudiéramos tener esta situación de ambigüedad y de conflicto social y de salud. Entonces, esta situación a lo que lleva es a que los mexicanos, pues por supuesto que entran en una situación muy grave en cuestiones emocionales, pero también muy grave y con un colapso en cuanto a cuestiones económicas, de salud, educativo y social. ¿Por qué? Pues porque mi país no estaba listo para una pandemia. Creo que se había pensado de que no había posibilidades por el avance científico en la cuestión de salud, no había posibilidades de que padeciéramos una pandemia de esta situación con esta gravedad. Y por supuesto que quisiera aquí hacer una afirmación muy a priori, pero creo que ningún país había estado listo para tener una pandemia. Entonces, y si el sector gubernamental no estaba lista para tener una pandemia, pues por supuesto que los ciudadanos tampoco, no teníamos la menor idea de qué es las acciones y las estrategias que teníamos que llevar a cabo. Entonces, al momento en que llega COVID, la administración pública entra en crisis, las políticas públicas que se tenían también entran en crisis y por supuesto que la ciudadanía entra en crisis. Fue algo muy complicado y muy complejo y hasta la fecha mi país sigue estando en muy altos niveles de contagio. Y entonces aquí, ¿qué es entonces lo que hay que hacer? La gente con miedo no reacciona, la gente aterrorizada tampoco. Entonces lo que hizo al momento en que se declara la pandemia fue recluirse en su casa, pero con una angustia y un terror increíble. Hubo compras, ¿cómo se dice? Hubo compras de alarma, de emergencia, se compraron mil productos que en la verdad de las cosas que no se necesitaban, pero la gente con el terror lo hizo. Empezó a tener síndromes de claustrofobia, empezó a tener también síndromes de la cabaña, en donde la gente se sentía terriblemente cerrada, en donde no podía respirar y muchas situaciones conflictivas que presentó ante esta situación. Entonces, como seres humanos, dijo la gente, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero en ese ahora qué hacemos, con el miedo y en el terror, no supieron qué hacer, ¿ok? Nada más que cumplir con el lineamiento, y eso entre comillas, de quedarse en casa. Pero entonces también la administración pública, los líderes, que se los puse ahí con interrogación, también dijeron, bueno, ¿y ahora qué es lo que hay que hacer? ¿Ahora qué es lo que procede a hacer con 1 millón de habitantes no, perdón, déjenme les digo, con 119 millones de habitantes que tiene México? Y entonces nuestra población infantil también es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con todo esto para poder evitar al máximo la cantidad de personas que pueden fallecer con este virus tan letal? Entonces, aquí quiero ver que ustedes se den cuenta del problema que tenía la Secretaría de Educación Pública en mi país, porque simplemente de escuelas y tomé esta referencia de la SEP del 2016, porque, fíjense, de escuelas nada más tenía 259,145. Ahorita debemos de andar en los 270,000 escuelas. Alumnos tenía 36,604,251 alumnos que si los conservaba en la escuela iba a ser un contagiadero espantoso porque eran muchos niños. Por otro lado, maestros en ese momento tenía 2,064,577 profesores frente a grupo. Aquí falta todo la estructura organizacional que tiene la Secretaría de Educación Pública, en donde tiene asignados a los profesores a las actividades administrativas. Fíjense, estamos hablando de 38 millones más o menos de ciudadanos que estaban en riesgo solamente en un sector, y sin tomar en cuenta el resto de los sectores.
Entonces, 38 millones de 119 millones, casi 120 millones de mexicanos que fuimos en el censo del 2015. El problema que tenía la Secretaría de Educación Pública era muy alto, era exageradamente conflictivo con los niños. Y bueno, en estas estadísticas quiero resaltar que están incluidos preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y una modalidad que tenemos en mi país que se llama capacitación para el trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mi país, la Secretaría de Educación Pública, para efectos de abatir el problema del COVID-19? Pues estableció estrategias contingenciales, netamente contingenciales, en donde no hubo forma de planear, de considerar opciones o cómo podíamos hacerlo, porque esto era urgente. Nosotros estábamos en pleno ciclo educativo, entonces esto no podía detenerse, teníamos que continuar en el proceso académico con los niños y en mi caso pues con la licenciatura y con la maestría, pero no se podía detener todo este proceso por el coronavirus. Entonces, ¿qué hizo la Secretaría de Educación Pública? Pues por lo pronto dijo, se suspenden las clases. Aquí no hay clases y se cierran todas las escuelas para poder proteger a los niños y a los jóvenes de un contagio. Aquí quiero aclarar que la edad escolar entre nosotros oscila entre los 5 y los 22 años y que los grupos que tenían alto riesgo son porque tenemos grupos de alumnos de 20 a 40 niños por grupo. Entonces, como quiera, con 20 niños, pues los puede uno sentar con medio metro de distancia, pero ya teniendo 40 niños ya no es factible esta estrategia. Entonces, los estudiantes no se podían quedar sin educación, por lo cual había que trasladar las clases presenciales a virtuales o a distancia. Pero fíjense lo que dije, trasladar. O sea, en este aspecto mi país tampoco estaba listo, no teníamos una educación virtual como para primaria, secundaria, preparatoria y como para poder mandar a los niños a educación virtual. Entonces se opta por adaptar el modelo presencial a virtual por medio de plataformas que, entre paréntesis, los maestros no las sabían utilizar, e implanta también el programa Aprende en Casa por medio de televisión. No quisiera que se quedaran ustedes con la idea de que los maestros en mi país no son capaces ni son capacitados. Aquí el problema está, y creo que más adelante se los puse, es que los organismos internacionales ya tienen años, en promedio 15 años, si es que no más, que a mi país les están indicando permanentemente que teníamos que incursionar de una manera más frontal con la educación virtual, que teníamos que incursionar con la capacitación en los docentes, tanto en cómputo como en internet, como en plataformas y con todo. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, no estábamos a lo mejor preparados para que hiciéramos todo eso y se dejó pasar. Se le apostó a la educación presencial a pesar de las indicaciones de organismos internacionales. Entonces, se capacita de una manera emergente a los docentes durante la pandemia en el uso de las plataformas, pero se les capacitó con 5 horas y se les dijo, a ver, esta es la plataforma de Zoom, ¿le entienden? Ah, qué bueno, adiós. Esa fue toda su capacitación. Se solicita a los padres de familia que colaboren con las tareas, pero por supuesto que los padres de familia de inmediato dijeron, oye, espérame, yo no soy expertise en pedagogía, yo no soy expertise en enseñanza, entonces, ¿cómo quieres que yo le esté enseñando a los niños? Entonces, ahí hubo un serio conflicto. Todo esto que yo les estoy comentando fueron estrategias implementadas por el gobierno mexicano, pero que al fin y al cabo fueron puros conflictos que se generaron. Porque entonces, aparte, los padres de familia, aparte de ayudar a los niños a elaborar las tareas, a tomar junto con los niños las clases, y debían enviar las tareas por WhatsApp. Los maestros tuvieron que trabajar entonces desde su casa
con la modalidad de home office, en donde los maestros se vieron totalmente invadidos y agredidos en sus tiempos y en su organización personal, porque entonces ya no había tiempo específico para que les estuvieran mandando WhatsApp, mensajes, correos, sino que había que contestar a la hora que los papás pudieran y que los papás tuvieran dudas. Entonces, aquí hubo una, pudiéramos decir, una invasión al tiempo libre de los profesores o al tiempo que le dedicaban a sus hijos o a sus tareas personales o a sus actividades personales por estar pendiente de la situación pandémica con los niños y los padres de familia. Entonces, la UNESCO en un comunicado en el 2020 anunció lo siguiente. Dijo, los cierres de las escuelas podrían perjudicar los siguientes aspectos. Pues sí, pero no había opción. O sea, sabíamos que iba a haber mucho problema y se iba a perjudicar a mucha gente, pero no había opción. Entonces, el principal es la interrupción, la otra, la falta de competencia de los papás y la repentina digitalización educativa. En esto en las tres tuvo total acierto la UNESCO, porque la Secretaría de Educación Pública lo que hizo fue que agarró los materiales presenciales, los escaneó, los subió a la red y se acabó, ya tenemos cursos virtuales. Y ustedes saben que la situación no es así. Entonces, y otro punto que dijo la UNESCO, el aumento de la presión en instituciones educativas que permanecen abiertas. Aquí la situación es que, al menos con nosotros, las instituciones educativas privadas y públicas se tuvieron que alinear y todas se fueron a su casa. Aquí no hubo disposición de que entonces, bueno, yo sí puedo y tú no puedes. Entonces, aquí les puse yo que los organismos internacionales ya habían informado sobre la educación a mi país, sobre la educación virtual y con la presencia del COVID-19 fue necesario implantarla de una manera emergente. ¿Qué fue lo que ocasionó? Aquí la situación, bueno, lo que nos dijeron a nosotros fue, durante la cuarentena, quédate en casa, usa cubrebocas, usa el gel antibacterial, usa guantes, usa caretas y lávate las manos permanentemente. Pero aquí mi país es un país de desigualdad, de inequidad y de injusticia social. Y entonces todos estos puntos que yo les estoy poniendo en rojo fue parte de lo que no se consideró para efectos de las estrategias que ya les comenté, que es la desigualdad, punto número 1, la desigualdad educativa, los altos índices de pobreza, de desigualdad y exclusión, la inequidad en sueldos, que es un país de contrastes, un país de contrastes en donde tenemos al hombre más rico del mundo, pero tenemos aproximadamente el 50% de nuestra población en pobreza extrema. Agua. Si no trabaja, la gente pobre, si no trabaja, no hay ingresos. Y la gente de más o menos de recursos medios, tampoco. Entonces, había que trabajar. Existe poca cultura del ahorro en mi país, entonces agarró infraganti a la mayoría de los ciudadanos porque había que hacer compras, había que resguardarse, pero no había recursos suficientes como para solventar los gastos fijos que se generan en una situación de este tipo. Les decía hace un momento que hubo compras de pánico, los almacenes de autoservicio prácticamente se saquearon por las compras de pánico que hubo y existen personas que viven en este momento, al día de hoy, con menos de 20 pesos diarios. Una familia, con eso puede vivir. Y entonces, aquí les puse yo que la Secretaría de Educación Pública optó por tener dos sistemas educativos. Uno, que es el del lado derecho, que es el Programa Federal Aprende en Casa y sus requerimientos, que básicamente estuvo enfocado para educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, en donde se les pedía televisor, sistema de televisión abierta, electricidad, porque no todos
los hogares en mi país tienen electricidad, acceso a internet y computadora y un smartphone. Esto fue lo que se les pidió. Y luego en las variables de clases por internet, pues está el de, por supuesto, tenían que tener internet en casa, había que tener telefonía celular, computadora y televisión. Entonces, indistintamente de cuál método o sistema les tocara a los niños educativos, había que cumplir con ciertos criterios de tecnologías de la información y de comunicación para efectos de que los niños pudieran tomar de una manera adecuada y pertinente sus clases. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Aquí es donde empieza lo interesante. Pues resulta que los usuarios de Internet por grupos de edad, con esta encuesta del INEGI, que es una institución respetada y creíble en mi país, que se aplicó en el 2019, los niños de 18 a 24 años son los que más utilizan el Internet. Y en segundo lugar, los que más lo utilizan son de 12 a 17 años con el 87.8 y en tercer lugar de 25 a 34 años con el 86.9. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el rango que tenemos de uso de Internet es desde los 12 años, que no sé qué están investigando tanto en Internet, desde los 12 años hasta aproximadamente los 40, 44 años que hacen uso del Internet en mayores cantidades. Luego, en esta misma encuesta dice que 80.6 millones de mexicanos usan Internet y que representan la población más o menos como del 80%. Pues sí, el 20% restante en la gente en pobreza extrema. Los usuarios de la zona urbana se incrementaron a 76.6% y la zona rural un 47.7%. Si se dan cuenta, aquí nosotros donde tuvimos el mayor problema en cuestión de captación de Internet fue en la zona rural porque no había suficiente Internet. Entonces había niños que se tenían que subir a los cerros para poder captar el Internet y para poder escuchar las clases y para poder mandar las tareas. Esto fue una situación altamente conflictiva porque los niños y los papás tal vez tenían toda la mejor disposición para hacer sus tareas, pero las condiciones no eran las idóneas para que ellos pudieran estar en el sistema educativo mexicano. Los medios de conexión de usuarios fue el 95.3 se conecta a Internet por celular, el 33.2 por computadora, y esto nos va dando en la conducta de los consumidores. Si ustedes se dan cuenta, la primera tabla que les expuse, pues la gente joven es la que trae más conexiones a Internet. Ah, pues sí, pero entonces la gente joven se conecta por medio del celular, no por las computadoras ni por las computadoras de escritorio. Entonces, esto aquí tiene lógica porque entonces la gente joven la utiliza para el chat, para el Face, para todo, menos para trabajar y para estudiar. Entonces, por eso usan mucho el celular. Y un poco más adelante les voy a decir qué fue lo que pasó aquí. En 20.1 millones de hogares disponen de conectividad a Internet, el cual representa el 56.4 de los hogares. Esto quiere decir que en números cerrados, el 50% de los hogares mexicanos no tiene conectividad a Internet en casa. Este fue otro problema también que tuvimos muy grave, porque los papás al no tener conectividad en casa, pues entonces andaban, ya estaban a punto de ser excluidos del mercado los lugares en donde hay Internet y computadoras. Pues entonces con la pandemia hubo un resurgimiento de ese tipo de negocios, porque el más o menos en números cerrados, el 50% de los hogares no tiene acceso a conectividad de Internet en su casa, cosa que fue altamente conflictiva para todos, para los papás y para el sistema educativo mexicano. Continúo con Internet.
El uso de Internet es principalmente, según esta encuesta de INEGI, para el entretenimiento, que era lo que yo les decía ahorita. El 91.5 de los usuarios lo usa estrictamente para entretenimiento. Para la obtención de información, el 90.7 para obtención de información. Para comunicación, el 90.6. Y el 16.8 realiza operaciones bancarias. Y el 22.1 hace compras en línea. Entonces, esto lo que originó fue otro problema, porque entonces los muchachos, los alumnos, no tenían un parámetro o no tenían la forma visualizada de poder trabajar por Internet. Para ellos, el Internet era estrictamente para entretenimiento y hasta la fecha los muchachos ya tenemos nosotros 10 meses con esta reclusión educativa y todavía los jóvenes no se acostumbran a poder trabajar vía virtual. Entonces, los internautas informaron como principal problema que de esto, este ha sido una situación que se ha generado mucho como pretexto, ya se encontró esto como pretexto, porque los internautas se quejan de que de la lentitud del sistema. Esto, desde el punto de vista de la mercadotecnia, tiene lógica. Las empresas de Internet en México a lo mejor estaban acostumbradas a darle servicio a 50 millones de mexicanos y de pronto esto tiene un resurgimiento y ahora resulta que necesitamos dar un servicio a lo mejor a 80 millones de mexicanos en donde la capacidad instalada de las empresas de Internet pues no era la suficiente como para poder dar un servicio adecuado a toda la ciudadanía. Aquí les puse también, pero esta es otra institución que hizo este estudio en donde es congruente con el que hizo INEGI. Y fíjense ustedes cuáles son los hábitos de los usuarios en Internet en México todavía en 2016. Esto lo tendremos que constatar y verificar después de la pandemia, ¿verdad? En donde el Internet se utiliza el 79% para acceder a redes sociales, congruente con lo de INEGI. El 70% a enviar y recibir mails, pero resulta que quiero comentarles que la mayoría de los muchachos, en contra de lo que nosotros suponíamos como profesores, no tenían un correo electrónico registrado. Entonces hubo que empezar a decirle a los muchachos que había que registrarse en un correo, que había que sacar correos, y desde ahí tuvimos que empezar cosa extraña porque al menos los maestros del nivel de licenciatura, pues hubiéramos esperado que todos los muchachos tuvieran correo y no fue así. Enviar y recibir mensajes instantáneos, un 68%, la búsqueda de la información 64%, ver películas, fíjense, 52%, escuchar música 52%, llamadas por internet o aplicaciones 43%, jugar en línea 43%, comprar en línea 36%, aquí salió más alto, en el INEGI decía creo que un 20%, descargar películas un 35%. Pero yo quiero que ustedes vean que ¿dónde está aquí el tomar un curso, el de tomar clases virtuales o alguna cosa por el estilo? O sea, no había la cultura entre los habitantes de México en el uso de la Internet como para darle un uso más académico. Si ustedes se dan cuenta, era extremadamente social todo lo que era el uso del Internet. Bueno, aquí les puse yo al respecto de la telefonía celular. Miren, los papás tenían que supervisar las tareas y al terminar las tareas tenía que sacarle fotos y mandárselos al WhatsApp al profesor y el profesor se los tenía que mandar al supervisor. Esto es en educación básica. Sin embargo, se les olvidó que hay mucha gente que no tiene smartphone, tiene nada más un teléfono sencillo que no tiene cámara
y que el problema con los papás fue que no podían estar enviando las tareas por WhatsApp porque por principio de cuentas no tenía internet en teléfono. Segundo, era un teléfono que no era smartphone y tercero, no tenía saldo. Entonces fue altamente complejo, digo, pobres papás, de veras que han de haber sido un periodo extremadamente estresante para ellos y ahorita vamos a seguir viendo por qué. Entonces, al respecto de lo que es la telefonía celular, se calcula el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de telefonía. Si ustedes se dan cuenta, somos 119 millones. O sea, prácticamente nos estarían faltando 20 millones de ciudadanos sin telefonía, lo cual implica que el 75% de la población estaba cubierta con telefonía. Los que disponen de un celular inteligente son 9 de cada 10 usuarios. Al respecto de la computadora, este fue otro problema muy grave que tuvimos porque por esta situación, el 49.4 millones de mexicanos son usuarios de computadoras representados por el 43%. Entonces, 49 millones de mexicanos tienen computadora. Sí, pero somos 119. La disponibilidad de computadoras se redujo, que este es el fenómeno que se está presentando en mi país, se redujo en 0.6 en comparación del 2018. Esto quiere decir que si no hubiera habido pandemia, las ventas de las computadoras hubieran ido decreciendo. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no les parecía importante tener computadora portátil o computadora en casa. ¿Qué fue lo que pasó aquí con lo de la pandemia? Pues que en las familias no nada más existe un niño o un joven estudiante. Hay familias que había 2, 3 niños y entonces había que esperar el uso de la computadora, porque por familia podía haber una computadora, pero eran 3 niños de educación, más mamá, más papá que también trabajaban en línea, era altamente conflictivo el decidir quién tenía prioridad, quién tenía que hacer primero sus tareas y sus responsabilidades. Entonces, esto ocasionó también muchos conflictos interfamiliares por la definición de la importancia en el impacto familiar de quién podía ser primero y quién no podía esperarse para hacer sus respectivas tareas. Y la respuesta está aquí, en que la tendencia en mi país era de dejar de comprar computadoras. Al respecto de la televisión, yo les decía que con el programa de Aprende en Casa, que lo sacó el gobierno federal, pues el problema fue semejante, porque en las familias normalmente hay una televisión. Entonces, ya cuando hay 2 televisiones, pues entonces ya es una familia de recursos económicos más altos. Pero lo normal y lo usual es que haya una televisión. Y aquí la estadística dice que los hogares con televisión representan el 92.5%, eso quiere decir que casi todo mundo tiene televisión, y el 76.5% cuenta al menos con una televisión digital. El 96% de los hogares reciben señal, este porcentaje sí se me hace muy desmedido, de televisión de pagada o con decodificador. Aquí quiero decirles que pasó algo semejante, porque entonces los niños de preescolar tenían clase a lo mejor a las 7 de la mañana, pero luego los alumnos de secundaria lo tenían a las 8 y el niño de preescolar todavía no terminaba. Entonces los papás empezaron a buscar quién les podía prestar una computadora, digo, una televisión, cómo se adjudicaban de otra. Todo este proceso fue altamente complicado porque no había las condiciones contextuales adecuadas para la situación de emergencia que se presentó educativa derivada de la pandemia de COVID. Esta fue la cuestión al respecto de lo que yo les decía hace un momento, de la pobreza y de la inequidad y de la marginación que existe en mi país. Aquí, por ejemplo, lo que es la pobreza moderada, aquí la clasificaron como pobreza moderada y pobreza extrema. En moderada tenemos
43.1 millones de mexicanos de los 119 que somos. De pobreza extrema, según esta estadística del 2018, son 9.3 millones de mexicanos. Sin embargo, yo quiero decirles que la repercusión de COVID en mi país, según los organismos internacionales, ya dijeron que las estadísticas de la gente en pobreza extrema se va a incrementar al menos en 3 millones más, al menos. Esto quiere decir que el impacto y el embate económico que nosotros tuvimos fue muy agresivo y fue muy hostil como para que se siga incrementando la pobreza extrema en mi país. En cuanto al rezago educativo, la carencia por acceso a los servicios de salud son 20 millones. Fíjense nada más. Nosotros teníamos aquí, les decía yo, nos pusieron unas reglas muy claras para poder subsistir con la cuestión del coronavirus. Sin embargo, 20 millones de gente no tiene acceso a servicios de salud. Entonces, 20 millones de personas son un foco que teníamos que tener muy pendiente porque ellos no tienen acceso a salud y en cualquier momento nos podría generar un problema mucho más grave. Y entonces, realmente esto es altamente preocupante y es algo que como mexicanos nos preocupa y nos angustia mucho el poder solventar esta problemática de la pobreza en nuestro país. Por otro lado, la carencia por acceso a los servicios básicos en vivienda, que es agua, luz, teléfono, drenaje, piso, 24 millones de mexicanos no lo tienen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en promedio son 44 millones de mexicanos que no tienen servicios básicos de vivienda y carecen de salud. Entonces, aquí la disyuntiva está, ¿cómo hago una política pública educativa y de salud teniendo esta disparidad y esta situación tan compleja para efectos de hacer políticas públicas sin afectar y sin lastimar al otro? ¿Y por qué? Pues porque simplemente con esta tabla que les estoy exponiendo el día de hoy, se están dando cuenta que mi país lo que hizo fue hacer una política, una estrategia emergente para niveles medios altos y dejó de lado prácticamente a la gente en pobreza extrema. Por otro lado, en el rango de bienestar, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos son 21 millones de mexicanos. Por eso les decía yo que, aquí abajo dice, población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, tenemos 61 millones de mexicanos que viven con 20 pesos diarios. 20 pesos diarios, que es menos de $1 diario, menos de $1 diario, y vive toda la familia. Entonces, yo entiendo mi país, justifico mi país, porque es muy complejo diseñar políticas, estrategias y acciones teniendo esta desigualdad tan extrema en mi país. Entonces, aquí creo que se necesita tener una visión más integradora. Y con esto ya llego a las conclusiones, ¿ok? Creo que necesitamos como país tener una cuestión más integradora, una estrategia en la que me permita seguirle dando el servicio a los alumnos, pero que no le genere tanto conflicto a los padres que no tienen los recursos económicos. Aquí inclusive les puse una foto porque eso el que les digo que se subía al cerro era mi alumno de licenciatura y no tenía condiciones. Me decía, maestra, es que yo no tengo internet, yo no tengo computadora, yo vivo en un pueblo. Pues sí, pero no había otra forma de solventar la situación. Entonces, aquí les puse una foto donde están estas personas precisamente en el cerro tratando de captar el internet a través de su celular, y el contraste, un niño con una laptop muy nice en donde está tratando tal vez de jugar, de hacer su tarea o lo que tenga que hacer. Pero esta inequidad prácticamente la vivimos en toda América Latina. Esta llaga, esta ámpula de la pobreza también la tenemos prácticamente en toda América Latina. Y es algo que también nosotros como profesionistas y como profesores tenemos la obligación de buscar las formas y los métodos de ir combatiendo
esta problemática a nivel país y de América Latina que tenemos. Y por otro lado, pues también tenemos que aprender a que no todo se le puede dejar al sector gubernamental, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que tomar acciones y estrategias para combatir esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo mucha gente a pesar de la pandemia que estábamos padeciendo? Pues abrió las puertas de su casa, de su cochera a lo mejor, para que los niños que no tuvieran internet pudieran ir a tomar, a agarrar de ahí el internet y poder hacer sus tareas. Otras personas lo que hicieron es que les daban el acceso a internet y les daban de comer, les daban tortas, sándwiches y cosas por el estilo. Y otras personas de plano lo que hicieron fue hacer una recolecta de computadoras para poder llevárselas a los niños que de plano no tenían ningún tipo de acceso al sistema educativo mexicano, que por cuestiones de emergencia y de contingencia se quedaron rezagados estos niños. Quiero decirles que el informe final, que lo revisé el día de anoche, pues ellos dicen que lograron rescatar completo el ciclo escolar que terminábamos en junio, y que no se quedaron niños rezagados. Pues sí, pero el conflicto fue mucho. La situación estresante y angustiante fue mucho. Predominaron en las familias los conflictos, los pleitos, la violencia por toda esta situación que les he comentado en el transcurso de mi exposición. Bueno, pues con esto doy por terminado mi exposición. Espero sus amables comentarios. Muchas gracias por su atención.